Cuando me toca predicar la palabra, casi no me preocupo por qué es lo que voy a predicar, sino que constantemente estoy preparado para que cuando el Señor permita, yo predico. Ayer precisamente estaba con una de las redes, los hijos apostólicos de una de mis hijas espirituales. Estaban todos los pastores de esa red, de todas las iglesias de Isabida. Tuve un tiempo con ellos en un retiro espiritual. Y cuando regresé, me acosté temprano. Pero esta mañana, como a las 3 de la mañana, el Señor me levantó y... No, está bien. Me levantó y me comenzó a dar una palabra. Y yo enseguida me levanté, me fui a mi oficina, en mi casa, que tengo una oficina pequeña allí, y inmediatamente comencé a escribir. Yo siempre escribo mis mensajes. Y ahora voy a tomar mis notas para compartir con ustedes. El mensaje que voy a compartir está basado en una palabra de Isaías. Oigan esto. En los últimos tiempos yo he estado trabajando a nivel global. Me he reunido con personas en diferentes partes. Recientemente, el domingo pasado, estaba precisamente en Cali, reunido con gente de más de 20 países. Había gente de Egipto, había gente de la India, había gente de Estados Unidos, había gente de Canadá, y el Señor me permitió estar ser convocado a una reunión donde convocaron a 70 personas que de alguna manera tenían alguna influencia en América Latina, y gracias al Señor me dio la oportunidad de estar en una de esas mesas de trabajo. Y hemos estado inquietos por todas aquellas tendencias, todas aquellas cosas que últimamente están afectando a nuestras generaciones. Y hay un peso en nosotros, los que trabajamos con transformación de ciudades, que tenemos que trabajar a nivel nacional. Hemos estado muy inquietos por la próxima generación. Aquellas personas que van a reemplazarnos a nosotros cuando nosotros no estemos. Y es preocupante. Hay un texto en la Biblia que dice: y después que murió Josué, oiga esto, y después que murió Josué, se levantó otra generación que no conocía, que no conocía a Jehová. Josué, ¿saben quién es Josué, verdad? El siervo de Moisés que repartió la tierra de a los israelitas. Estuvo con Moisés por mucho tiempo, ¿ya te das cuenta? Pero él se dedicó a repartir tierra, a conquistar tierra, pero se olvidó de algo muy importante. Se olvidó de preparar la próxima generación. Y resulta que dice la Escritura que después que murió Josué, un guerrero, un hombre de Dios, que oraba y el sol se paraba, este hombre de Dios, que estaba dedicado a la conquista y a repartir la tierra, resulta que se muere. Y resulta que ninguno lo sucedió. Moisés lo preparó a él, pero él no preparó a alguien para que lo reemplazara cuando él no estuviera. Y la Biblia dice que después que murió Josué, dice, y murió toda aquella generación con Josué, y se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni sabía lo que Jehová había hecho por Israel. Impresionante. ¿Cómo era posible, o cómo es posible que en el día de hoy hay hombres y mujeres de Dios
pero después que se mueren, sus hijos se descarrían. Y eso es la preocupación. Yo particularmente estoy enfocado en este momento precisamente a preparar quiénes serán aquellos que se levantarán después de mí para que la iglesia continúe. Yo no estoy perpetuándome en la iglesia. De hecho, he fundado varias iglesias. Ustedes conocen la iglesia de la embajada en Bayunca. Es una iglesia muy grande, con un local muy grande. Pero yo dejé en manos de mis hijos espirituales esa iglesia. Luego comienzo y levanto la iglesia de El Pozón. Y ahora yo he ido soltando esa iglesia al pastor Carlos para que él sea el que coordine el trabajo de la iglesia, para yo concentrarme en preparar a esa generación que se va a levantar después de nosotros. Esa es mi gran preocupación. Yo no estoy buscando perpetuarme en ninguna parte. Yo estoy interesado no en que la gente dependa de mí, sino que la gente dependa de Dios, para que cuando yo no esté, la gente sepa cómo buscar a Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, hay una gran preocupación porque en Isaías, quiero leer este texto, que es el texto que voy a tomar de base, y el tema se llama: hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. O sea, voy a leerlo, atento. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío, o sea, al malo, mediante cohecho, mediante regalos, y al justo quitan el derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió la ira, se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de la calle. Con todo esto no cesado su furor, sin que todavía su mano sea extendida. Oigan esto. En los últimos tiempos, antes del fin, está profetizado porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga eso. ¿Está bien? Bien interesante esto. Dice: en los últimos tiempos, antes del fin, está profetizado que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y que la sociedad sufrirá una descomposición social como nunca lo había sufrido, que la Biblia no encuentra otro calificativo para comparar este tiempo que se está viviendo, si no se remonta al tiempo, dice, como en los días de Noé. O sea, el tiempo de la maldad de la civilización de Sodoma y Gomorra. Oiga esto. Hablamos un poco de este tiempo para entender por qué el Señor no encuentra otro tiempo y una civilización para comparar al presente tiempo malo de hoy. Dice la Escritura:
La situación es tan crítica que el Señor describe en Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39. Dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oiga esto. Vemos que el juicio de la gente se había perdido. Vemos dos caras. No solo se había corrompido la sociedad que rodeaba a una familia que se suponía que debía ser ejemplo de esa sociedad, como sal y luz de la tierra, como era la familia de Lot. Me explico. O sea, la gente que estaba alrededor de la familia de Lot en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos han escuchado hablar de Sodoma y Gomorra? Había una corrupción tan impresionante, y en el día de hoy el Señor compara a esta corrupción que está viendo en este momento como en los días de Sodoma y Gomorra. Pero interesante es que la manera, el juicio, o sea, el juicio no de castigo, sino en su sano juicio se había perdido, y vemos dos caras de esta situación. La corrupción de la sociedad que rodeaba a la familia de Lot, pero también cómo esa maldad había penetrado tanto a la familia de Lot muy sistemáticamente, de tal manera que poco a poco esa familia, que era una familia de creyentes, un hombre, una mujer y dos hijas, eran el modelo que Dios había puesto en medio de Sodoma y Gomorra. No lo había puesto, ellos fueron poniendo, dice la Biblia. Dice que miró entonces Lot la tierra y vio que toda la llanura era buena. Y dice que escogió para sí la llanura, porque Abraham le dijo, escoge tú. Y entonces Abraham se quedó por un lado y él escogió la llanura que se parecía buena. Y dice la Escritura que fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. No se dio cuenta cuando su gente estaba metida en Sodoma. Lo que quiero decir es que la situación de hoy es muy parecida a los tiempos de Sodoma y Gomorra, y también es muy parecida a las familias de hoy. No nos damos cuenta cuando paulatinamente vamos perdiendo el juicio y vamos perdiendo esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, de tal manera que en un momento determinado comenzamos que nuestras familias están afectadas, nuestros hijos están afectados, nuestras hijas están afectadas. ¿Por qué? Porque le hemos dejado la educación a la escuela, le hemos dejado la educación a los maestros, y eso no es así. Debemos tomar la rienda de la enseñanza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la sociedad está educando para corromper. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, la familia de Lot, que se esperaba que era un modelo a seguir, también había caído y había absorbido los principios y las prácticas de esa sociedad corrupta, corrompida, que llegó a decir a lo bueno, le llegó a decir malo, y a lo malo le llegó a decir bueno. Una sociedad, incluyendo aún a los que debían modelar principios, que también fueron afectados, que aún llegaron a decirle a lo amargo le llamaron dulce, y a lo dulce le llamaron más. ¿Cómo puede ser? O sea, tiene que estar uno loco para uno tomarse algo amargo y decir que está dulce. Eso me hace recordar cuando yo bebía alcohol.
así bien tempranito, ¡hey! ¡Métete uno! Ven acá. Y ahí estaba el trago de Medellín, ron Medellín, y chuc, ¡ércale! Iba reventando toda la crisma y todo el estómago y decía, ¡ércale! Está bueno. O sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a decirle algo que te está dañando bueno? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Cómo puede una sociedad y un individuo ser afectado aún en su percepción, en su manera de entender, decir a lo que es malo le llama bueno? ¿Cómo puede un individuo llegar a perder su perceptibilidad de algo dulce y llamarle amargo? Y a lo amargo llamarle dulce. En eso no acontece de la noche a la mañana. Es un proceso que se va gestando poco a poco, día a día, sin darse cuenta. Y es por eso que en el día de hoy no hay pecado que se esté cometiendo en el mundo que no se esté practicando en la iglesia. Oiga lo que estoy hablando. Está tremendo esto. Hoy en día no hay pecado que se esté practicando en el mundo que no se esté practicando en la iglesia. Y estoy hablando en términos de la iglesia general, porque estoy hablando para miles de personas. A las personas que están ahora, ¿hay algunas personas en directo ahí? Claro que están ahí. Y hay algunas otras que van a ir a escuchar el mensaje posteriormente. Ahora, escuche esto. Día a día, la iglesia, sin darse cuenta, ha ido cayendo en las prácticas y en las corrientes de este mundo, que antes hubo un tiempo donde la gente conservaba pudor todavía, de pulcritud, de educación, de respeto, que no de la moral, donde había sensibilidad contra la pérdida de la vida. Antes mataban a alguien y eso era una abisma, se abismaba la gente. Ahora matan a cualquiera y la gente dice, ¡ay, está muerto! O sea, hemos perdido tanto la sensibilidad, hemos caído, estamos perdiendo paulatinamente el pudor. Hoy en día, donde la gente se abismaba cuando se veía en la calle a alguien descaradamente fumando drogas. Eso antes la gente se escondía para fumar droga. Ahora no. Ahora descaradamente se ponen en la esquina a fumar su droga. Oiga eso. Cuando se sabía que alguien practicaba el homosexualismo o el lesbianismo, era un tiempo en cuando se llegaba a descubrir que un padre de familia había violado a su propia hija, o que un hombre o una mujer estuvieran siendo infiel a su mujer o a su marido. Por muchos de nosotros eso era un escándalo. Para muchos de nosotros eso no es escándalo. Un escándalo. ¿Cómo? Julanita de tal se la hizo el marido. No puede ser. Ahora eso es el pan de cada día. ¿Verdad que sí? Que Julana y Sutano se dejaron. Oye, tanto tiempo y se dejaron. Es una cosa impresionante. Hoy los matrimonios no duran mucho. Yo tengo 32 años de estar casado. Me he casado 2 veces con la misma mujer. Las bodas de plata. Y pienso casar voy a celebrar las bodas de oro, 50 años. Pero hoy, en el día, son pocos los que llegan a 25 años. Hoy en día se está perdiendo eso antiguo. Anteriormente los muchachos respetaban a los mayores. Le decían, sí señor, sí señor. Vea, en el tiempo de usted, yo no sé si usted vivió ese tiempo. Yo tengo 57 años. Y resulta que en aquel tiempo, que los papás lo miraban a uno, le pelaban los ojos y sabía uno, entendía enseguida que se tenía que ir para otro lado. El otro día yo estaba tratando de hablarle a un muchachito con los ojos y ¿sabe qué hizo el muchachito? Se me acercó así y me iba a apoyar los ojos. O sea, es impresionante lo que está pasando.
¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? O sea, se está perdiendo el respeto. Anteriormente los papás le decían al profesor, vea, ese es su hijo, castíguelo. Antes los profesores se quedaban castigados con los alumnos hasta las 3 o 4 de la tarde, pero ahora no le importa. Antes era diferente. El maestro agarraba el cinturón y le daban 2 cantazos a uno con el cinto, y cuando llegaba a la casa y uno decía, mira, me pegó el profesor, y dice, alguna cosa hiciste, y le daban otro cantazo. Ahora, haga eso para que usted, el papá sale con el machete. Por eso esta sociedad está como está. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Es impresionante. Ahora, era un escándalo cuando había infidelidad, pero muchos de nosotros, para eso era escándalo. Y cuando se escuchaba que un pastor había caído con su secretaria, o cuando un sacerdote se había escapado con el dinero de su feligresía, o cuando un líder religioso había hecho malversación de los fondos de las ofrendas y diezmos de su feligresía. Todas esas cosas, para el tiempo de los 40, de los años 40 hasta los 60, era considerado como un escándalo. Pero llegó la década de los 60. Bueno, muchos nacimos en los 60, pero todavía habíamos agarrado esa educación de los años anteriores. Pero llegaron los años 60 y comenzó un movimiento estadounidense que se llamaba el movimiento hippie. ¿Sabe cuál es el movimiento hippie? De los hippies. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos han escuchado de los hippies? Movimiento hippie que profesaban la filosofía de la anarquía no violenta, del pacifismo a su manera. O sea, yo hago lo que me da la gana y no me meto con nadie. Hago con mi vida lo que se me viene en gana. Se practicó las relaciones revolucionarias sexual. La gente vivía en comunidades donde estaban desnudos, sin ser recriminados. La disque preocupación por el medio ambiente, la gente consumiendo marihuana sin pudor ni pena en las vías públicas. Todo en ese tiempo la sociedad se señalaba esas conductas inapropiadas. Hoy en día eso es lo más normal. Vea, le voy a decir una cosa. Es lo más normal para mucha gente hoy. Anteriormente, que una mujer estuviera besando a otra mujer públicamente. Dice, ¿eso qué es? Todo el mundo se escandalizaba. Hoy en día, mujer con mujer en la calle, 2 mujeres, pelo largo, con seno, abrazadas, besándose en un parque. 2 hombres caminando, y hasta bonitingos son, un par de chayanes homosexuales. No estoy en contra, estoy hablando de la situación, para que no me vayan a vetar el video. Esas cosas anteriormente producían cierta repugnancia, pero llegó el momento en que, pero en alguna manera, esas prácticas de manera superlativas, escandalosas, comenzaron a introducirse también en la iglesia. Oiga esto, en aras de la mal llamada inclusión, no discriminación, y el mal llamado tolerancia, que un desabrupto contra lo que Dios dice. ¿Qué quiero decir? Me explico. Oiga lo que le voy a decir. Todas esas cosas muchas veces han penetrado a la iglesia. Y tanto es que hoy hay iglesias de homosexuales. Hay pastores, iglesia, no voy a decir los nombres, porque aquí yo no conozco ninguna en Cartagena ni en Bolívar, pero en Estados Unidos hay iglesias para homosexuales. Y cantan, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y dice, Dios nos ama así.
en aras de la malversada inclusión, la no discriminación y la mal llamada tolerancia, Dios no es tolerante. Ese concepto de la palabra tolerante, tolerancia, significa que usted está mal y yo tengo que aguantármela. Tolerancia es permitir que usted viva mal y yo no decir nada, tener que calármelo. Estas cosas han entrado a la iglesia. Poco a poco se ha ido permitiendo que la iglesia se permita que se tolere el hipismo en la iglesia. Y estoy hablando para cientos de personas y de pastores que me escuchan en diferentes partes del mundo. Y sin ser religioso y con respeto a los gustos, hoy vemos normal que en la tarima de las iglesias los llamados salmistas tengan el cabello tan largo y su vestimenta que a la distancia tú no sabes si lo que estás viendo es una mujer o un hombre. Hoy se copia, vamos a tocar en la iglesia y los pelos son, yo no tengo problema, pero no estoy de acuerdo. El hipismo en la iglesia. Porque Dios no mira lo de afuera, sino lo de adentro. Espérate un momentico. Pero a la distancia, tú no sabes si el que está cantando es una mujer o un hombre. Y eso se ve como normal, porque hay que ser tolerante. Oiga eso. Ahora, se ha permitido que en las iglesias, hasta que los líderes y pastores de jóvenes y músicos usen sus aretes en la iglesia. Músicos, hombres, con unas argollas. Otros aquí. Y eso es lo más normal. Hasta donde nosotros hemos ido cediendo lo que es la iglesia del Señor en aras de la inclusión. Es que la iglesia es incluyente. La iglesia no puede rechazar a nadie. Sí, no puede rechazar a nadie que venga así. Pero cuando las personas se comienzan a meter por la palabra, las cosas tienen que tomar su curso normal con base en la palabra si es que quieren obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se ha permitido en la iglesia hasta que los líderes y pastores de jóvenes y músicos usen aritos. Dice que para congraciarse con el sector de la sociedad que no se quiere acercar a la iglesia, dice que para alcanzarlo. Ya es casi natural que un pastor abuse de sus ovejas y que cada año se acueste con una ovejita y no pasa nada. A mí me decían unos pastores en Bogotá, de un pastor X, que no voy a mencionar su nombre, no, fulano de tal, todos los años sacrifica una ovejita. Así, descaradamente. Y el tipo continúa allí. ¿Por qué? Porque es que en aras de que el perdón de Dios, hay que perdonarle, hay que pasarle por alto esas lisuras al pastor o al líder. Y eso ya, ¿sabe qué? Se convirtió en una práctica de tal manera que lo que se está dañando es la reputación de la iglesia del Señor Jesucristo. Se ha permitido que la iglesia, dice, ya es casi natural que un pastor abuse de sus ovejas cada año. Se acueste con una ovejita y no pasa nada. Porque hay que perdonar y que cualquiera cometa errores, cegados por las dádivas o favores que esos pastores han dado a los feligreses. Se ha perdido el celo por la casa de Dios. Se ha permitido que las cosas consagradas para las cosas sagradas se presten para mundanalidad. Esta descomposición espiritual ha permeado también a la iglesia, de tal manera que se cumple lo dicho por el profeta Isaías, que a los malos dicen bueno y que a lo bueno le dicen malo, que hacen la luz tinieblas y que las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Esto pasó con Lot y su familia. Poco a poco, dice la Biblia, fueron extendiendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Y no se dieron cuenta cuando sus principios y el temor de Dios fueron permeándose poco a poco, cada día un poquito. Y así Lot permitió que sus hijas se emparentaran o ennoviaran con los mundanos de Sodoma y Gomorra. Y fue allí que Lot no revisaba lo que sus hijas estaban aprendiendo en las escuelas de Sodoma, donde iba en la escuela de Sodoma. No filtró lo que en sus principios torcidos se basaba la cultura y las prácticas de Sodoma. A veces nosotros vemos a los muchachos practicar cosas y después no lo podemos detener. A veces los muchachos ven los comportamientos de nosotros y hay muchos muchachos que están rebeldes porque quieren llamar la atención. Hay muchachos que no quieren nada con sus padres porque han visto los malos ejemplos de sus padres. Y eso es una cosa que está matando la próxima generación. ¿Cómo entonces nuestros hijos se van a levantar a querer ser los hombres de Dios para conducir la iglesia? ¿De qué me vale a mí ser como Josué y ser un conquistador, un hombre de Dios que levantaba las manos y paraba el sol, y mis hijos se van sin conocer a Dios? Eso es una de las cosas que el celo de su casa me consume. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Por eso yo no negocio los principios de la palabra. No los negocio con ninguno, ni con mi madre, ni con mi esposa, ni con mis hijas, ni con mis amigos más acérrimos. Yo he tenido que separarme de amigos de infancia. Y le dice, ¿sabes qué? Yo contigo no puedo caminar. Si tú sigues caminando por aquí, vete por tu lado, porque yo voy a tomar el camino que Dios me está trazando. Por eso a veces me dicen que soy muy radical. No es que sea incomprensivo. Si hay alguien que restaura gente, soy yo. He restaurado a cientos de pastores, a cientos de líderes en estos 38 años de ministerio que ya llevo. He metido a resolver problemas en iglesias de calibres mayores que los que muchas veces nosotros tenemos. Y gracias a Dios que el Señor nos ha respaldado. El Señor nos ha respaldado, nos ha bendecido. Ahora, el asunto está que Lot perdió esa vigilancia de sus hijas. Miren, ¿dónde fue que las hijas de Lot aprendieron que podían tener sexo con su propio padre? ¿Dónde aprendieron las hijas de Lot a emborrachar a su padre para que perdiera el juicio para acostarse y tener incesto con ella? ¿Dónde fue? Poco a poco, día a día. Eso está pasando. Muchas veces nosotros como líderes permitimos, en aras de el perdón y la inclusión y la no discriminación, permitimos que la iglesia se vaya corrompiendo, porque no paramos a tiempo las cosas, y cuando se quieren parar ya las cosas están engrandecidas. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Yo estoy hablando palabra del Señor. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? He aquí el peligro. Poco a poco hemos permitido, por la familiolatría, la amistolatría, hemos consentido que poco a poco se vaya perdiendo el juicio, por temor a que gente se vaya de la iglesia. Le toleramos su mal juicio y sus perversiones. Queremos tener llenos los auditorios de los locales de la iglesia. No solo quieren escuchar una palabra de motivación, no quieren escuchar palabras confrontativas, sino de motivación solamente. O no quieren escuchar confrontativas contra el pecado y la práctica de Sodoma y Gomorra, donde se tolera
los tibios, contrario a lo que Dios dice en su palabra. O eres frío o eres caliente, pero tibio te voy a vomitar de mi boca. Esas palabras hoy parecen que se hubieran desaparecido de la predicación de los pastores y líderes, porque quieren tener los auditorios llenos, que la gente traiga sus ofrendas, que la gente aplauda sus mensajes. Hay gente que se ha ido de nuestro lado porque hemos sido confrontativos. Y dice, otra vez viene el apóstol con ese mensaje fuerte. Me gusta más cuando habla de prosperidad, cuando me levanta, cuando enseña de visión. Pero cuando habla así, ya viene otra vez. Y hay gente que no prefiere escuchar mensajes como esto. Y mejor se cambian. Dice, no, este mensaje está muy fuerte, voy a cambiarlo. Nunca comparten un mensaje de esto. Nunca lo ven. ¿Por qué? Porque son mensajes confrontativos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, es importante. El mundo de las tinieblas trabaja así para socavar los principios de la palabra de Dios. Poco a poco, día a día, práctica tras práctica, hasta que se pierde la sensibilidad y el discernimiento, a tal punto que a lo amargo le llegamos a llamar dulce, y a lo dulce le llamamos amargo. No, es que hay que comprender, es que el ser humano falla. Sí, se supone que nosotros todos fallamos, como decías tú, pero tenemos la capacidad de arrepentirnos. Todos podemos fallar, pero tenemos que ser valientes, arrepentirnos, porque Dios dice en su palabra, el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que lo oculta se le secan los huesos. Porque nadie me va a matar. Yo aprendí del rey David. Yo me la he embarrado y me he parado públicamente. Le he dicho, perdónenme. Hace muchos años, cuando yo tenía 1 año de casado, hace muchos años, 31 años atrás, recién casado, yo iba al centro de la ciudad, iba a hacer un mandado en un edificio y de repente iba subiendo las escaleras. Y cuando eso vi a una mujer linda, que tenía el cuerpo como una guitarra. Y cuando yo vi a esa mujer, me quedé embobado así. Y me temblaron los pies. Y la deseé y la codicié. Y en ese momento yo sentí que una daga atravesó mi corazón. Y supe que había adulterado. Porque la Biblia lo dice. Si miras a una mujer con fines de codiciarla, ya adulteraste con ella el corazón. Y este adulterio es tan fuerte como si se acostara con la persona. ¿Cuántas mujeres no adulteran mirando la televisión y mirando a el galán de la televisión? Ay, que mira qué pecho peludo ese, ay Dios mío, mira cómo ese pecho peludo está lindo ese hombre, y se le hago la boca así, el del artista de la telenovela. Eso es adulterio. Y eso lo pasamos por alto. Pensamos que adulterio solamente es cuando el hombre se va con una mujer. Y no creemos que este adulterio de mirar a una mujer con fines de codiciar. El adulterio es si miro a una mujer y la codicio, la deseo, ya adulteré con ella el corazón. Es un adulterio. Y se me atravesó en el corazón una daga. ¿Y sabe qué? Yo dije, wow, me sentí tan mal. Y vine y le pedí perdón a mi esposa. Le dije, ¿sabe qué? De 1 año de casado te he traicionado, llorando. Le dije, perdóname. Yo miré a una mujer y la codicié con toda mi fuerza. Ella me perdonó, oró por mí y todavía mi corazón estaba oprimido. Y el Señor me habló y me dijo, ¿sabe qué? ¿Quieres liberarte del problema de los ojos? ¿Por qué? Porque a veces el problema de los ojos, yo desde 19 años conocí a Cristo y me casé a los 25. Y yo servía al Señor, pero tenía un problema. Y el problema era que los ojos se me jugaban para todos lados. Parecía, mejor dicho, de esos que me entienden, esos ojitos de jugadores de tenis cuando están. Y ahí veía una muchachita que iba delante de mí y yo entonces
con la Biblia debajo del brazo. Oye, te estoy hablando, que no tengo problema con eso. Y y yo, ¿me entiendes? Miraba, escaneaba de arriba abajo. Y el Señor me decía, ese problema, ¿tú quieres quitarte el problema de los ojos? Confiéseselo a la iglesia. Era una cena del Señor. Y el Señor me dijo, hoy es el día. Le dije, hermanos, sudando así como estoy sudando ahora. Hermanos queridos, quiero confesar un pecado de adulterio. ¡Híjole! La gente se agarró. ¡Híjole! Se quedaron todos como burro montado en canoa. Le dije, hermano, en estos días estaba en el centro de la ciudad, iba subiendo las escaleras de un edificio y adulteré con una mujer. Y la gente dice, ¿en una escalera del edificio? Y yo dije, mire, iba y la miré y la codicié con todo mi corazón y pequé. Yo he adulterado y he estado muy mal. Mi esposa me perdonó, ahora por mí. Yo quiero hoy ser libre porque el Señor me dio que confesara el pecado, el que confiese su pecado alcanza misericordia. Vea, ese día, ay Dios mío, salió todo el mundo a confesar pecado. Dios del cielo, salió gente, yo confieso que aborté. Otra dice, yo confieso que me acosté con otro hombre. Yo confieso, hay que hasta crímenes. Hace como 10 años yo maté a una persona. Yo decía, Dios mío, qué selva yo tenía aquí. ¿Y sabe qué? Después de ese día, la iglesia se liberó. Y ese día tuvimos la cena más gloriosa que yo me haya recordado. Estábamos empezando en el pozo. No hay una cosa más linda. Cuando tú confiesas tus pecados, el diablo no puede señalarte. ¿Me está entendiendo? No hay pecado que el diablo me pueda condenar si yo lo confieso. Porque yo le digo, diablo mentiroso, te reprendo. Así como te estoy diciendo. Porque yo antes era travieso, antes de ser cristiano. Y un día me monto en un bus y entonces veo a una persona y el diablo me recuerda aquella escena que tuve con esa persona. Y el diablo me dijo, ¿no te acuerdas? Y el diablo, ¿de qué tú me estás hablando? El Juan Carlos viejo se murió. Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces es importante que aprendamos a no permitir, después que nuestros pecados son confesados, permitir que el diablo nos acuse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, escuche bien. Dios hay que volver a tener celo por la casa de Dios. Ese celo que hizo que Jesús entrara en el templo y confrontara a los mercaderes de la fe. A veces la gente dice, no, pero es que está haciendo muy fuerte. Pero es que el Señor agarró la cintura del cinto, la cuerda, y los levantó a cantazo. Y le volteó las mesas. Ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. No podemos permitir que la iglesia del Señor se convierta en cueva de ladrones. Donde todo el mundo le tapa el pecado a todo el mundo. Donde todo el mundo tolera a todo el mundo. Todo el mundo está mal y entonces tenemos que aguantarnos. Y si hablamos entonces nos señalan. Eso tiene que cambiar en la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios tiene que levantar hombres y mujeres que estén comprometidos con Dios y su palabra. Para no ser tolerantes con las prácticas de Sodoma y Gomorra dentro de la iglesia. Prácticas como el sadismo, la pedofilia, el lesbianismo, el homosexualismo, el hipismo, el mercantilismo, el alcoholismo, la mundanalidad, el hipnotismo, la sensualidad. Por eso la iglesia ha fracasado en su intento de conquistar el barrio, el pueblo, porque hemos permitido la maldad y no hay buen testimonio de muchos pastores corruptos y por eso nos han
quedado grande para ser referente frente a un mundo moribundo de modales, de respeto, de moralidad. Es como si la sal perdiera su sabor. Es triste cuando te llega a alguien en la calle y le invitas a la iglesia y te dice, no hombre, yo no voy a esa iglesia, porque allí hay gato encerrado. Líderes que no se someten a nadie, porque quieren hacer lo que le da la gana. Y si los reprenden o los disciplinan, se van de las coberturas. No se juntan con otras iglesias. Son una isla. Y por eso es que muchos pastores hacen lo que hacen y se han explotado esos testimonios y han salido en titulares de los periódicos desprestigiando a la iglesia. Titulares como pastor es acusado de abuso de tantos menores. Recientemente nos enteramos de un caso. Salió en la prensa, en el periódico. Pastor es acusado. Durante 2 años estaban siguiéndole la pista porque nadie quería creer. Vea, hermano, le voy a decir una cosa. Cuando el río suena, piedras trae. Y le voy a decir una cosa. A mí ya me pasaron tantas cosas. Y yo no tengo pena de decirlo. Yo tuve un pastor que tenía 25 años de ser pastor. Y paulatinamente este hombre fue perdiendo su pudor y se corrompió. De tal manera que muchas veces habían vigilia y sacaban a las muchachas y se acostaba con ellas en la oficina de él. Ese pastor ya murió porque Dios se lo llevó. Pero yo no quería creer eso. ¿Cómo? No puede ser. Es imposible. Y mucho tiempo pasaron hasta que Dios, en una vigilia, una de esas muchachas, en una iglesia, en un ayuno, el Señor comenzó a hablar proféticamente por lengua y la muchacha comenzó a como verse loca porque estaba entendiendo en las lenguas todo lo que el pastor estaba diciendo en otras lenguas. Y salió corriendo a confesar su pecado. No aguantaba más. Y así fue la forma como se destapó esa olla podrida. Y se destapó la primera, se destapó la segunda, se destapó la tercera. ¿Sabe qué? Cuando yo me paré en el púlpito, le dije, ¿sabe qué? A partir de hoy tú no eres más pastor en esta iglesia. Porque ¿qué ejemplo vamos a dejar a las generaciones que vienen? No podemos en ninguna manera aceptar este comportamiento. Tú has traicionado por 7 años que sudaron todo ese poco de pecado sin decir nada. Y nosotros creyendo en tu fidelidad. ¿Sabes? Esta es una situación que sucede muchas veces. Tenía un caso también de un pastor en Bayunca. Uno de los pastores de Bayunca. Un hombre alto, bonitón, moreno. ¿Ve? Profeta. Me habían mandado para que me ayudara. Yo lo dejé en esa iglesia. Y me fui a otras misiones. ¿Y sabe qué? La gente decía en la calle, ese pastor es marica, ese pastor es homosexual. Y los hermanos de la iglesia decían, no reprendo el diablo, hijo del diablo, le decía a la gente. ¿Sabe qué? Resulta y pasa que llegó el momento que el pastor cayó enfermo. ¿Y sabe qué? Nunca más volvió a la iglesia. Y dijeron, una enfermera de la iglesia que trabajaba en un hospital donde estaba internado, nos dijo, fulano de tal lo que tiene es SIDA. Impactante. Yo oré al Señor, comencé a orar, Señor, ¿por qué este hombre está enfermo? Llorando, porque yo sostenía a ese hombre de Dios. ¿Y sabe qué ocurrió? Que ese hombre, yo llegué y el Señor me habló esa noche y me dijo, yo lo he desechado porque pecó de muerte. El día siguiente me fui al hospital y le dije, ¿sabe? El Señor me habló y me dijo que te ha desechado, arrepiéntete, esta es tu última oportunidad. Y ahí le hablé del Señor y se arrepintió. Me confesó todos sus pecados, todas sus vulgaridades, todo su homosexualismo. Nadie quería creer esas cosas. Me contaba un pastor aquí de que hubo un caso de una iglesia también,
No sé si ustedes conocen, que se formó al pastor, lo quitaron, pusieron otro pastor, porque después de tanta investigar sucedió que había sido. Vea, hermano, no permitamos que el diablo se meta en la iglesia. Ciertamente, como alguien dijo, no permitamos que el diablo se meta en la iglesia. Nunca podemos terminar bien cuando pasamos por alto la palabra de Dios. Para terminar, Lot cayó en la desgracia porque no atendió a la palabra de Dios. Sus hijas tuvieron incesto con él y tuvieron hijos de su propio padre. O sea, era el papá y era su abuelo a la vez. Perdió a su mujer porque su mujer tenía el corazón en Sodoma y Gomorra y no resistió voltear hacia atrás contra la orden de Dios. Nunca podemos terminar bien cuando pasamos por alto lo que Dios dice. Estos textos del pasaje de Isaías, al final, a mí me impactan, Señor, escuche esto. Isaías 5, 24, 25 para terminar. Nos dice al final de todo aquello por la falta de juicio que han llegado a perder sus compromisos con Dios y han tergiversado la palabra de Dios en su propio provecho. Mire bien lo que dice. Por tanto, como lengua de fuego, consume el rastrojo y la llama devora la paja. Así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados por medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En este tiempo ha sido un tiempo de bendición para muchos, pero juicio para muchos. Otra gente del Señor repentinamente se han ido sin presentar ninguna enfermedad. Otros han pasado intensas horas en cuidados intensivos y allí Dios le ha dado la oportunidad. Oye, yo no tengo que ir a una UCI para yo recuperarme, para yo reconocer mi falta. Pero la Biblia dice, el hombre o la mujer que es reprendido y endurece su cerviz, su cabeza, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Cuando Dios comienza a reprender a alguien y la persona se vuelve testaruda, le puedo asegurar que esa persona no va a terminar bien. En estos 38 años de ministerio que tengo, he visto tantos casos y tantas cosas me ha tocado corregir. Y gracias a Dios algunos han sido restaurados, otros han sido destruidos y ya no están con nosotros. Yo en el día de hoy quiero orar para entrar en un proceso de humillación. Y si hay personas allí que están en la internet, personas que en este momento están allí, en breve yo también voy a orar por ustedes, los que están allí. Pero primeramente voy a orar por personas que están aquí. Quiero orar hoy. Dios está dando oportunidades impresionantes. Dios quiere que nosotros no perezcamos. Dios quiere que nosotros tengamos misericordia. Que obtengamos misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hoy es el día de arrepentimiento. Un día de nuevos comienzos. Un día de borrón y cuenta nueva. Un día en que nosotros podemos realmente decirle, Señor, queremos honrarte, Señor. Queremos bendecirte. Queremos darte gloria y queremos darte honra. Aquellos que están allí, necesitamos una generación que se levante, que no negocie los principios de Dios, que no negocie los principios de Dios por amistad, que no negocie los principios de Dios por dádivas, que no estén con amistolatría o familiolatría. Tenemos que tener amor más por la casa de Dios.
Amor por la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios quiere que nosotros comencemos una nueva etapa en la vida. Que Dios le bendiga ricamente. Y si Dios le habló, yo quiero en breve orar por usted. Quiero bendecirle en este momento. Oro por todos aquellos que están viendo por el video. Aquellas 10 personas que están conectadas en este momento. Y aquellas personas que van a estar viendo en diferido, en otro tiempo, la retransmisión de este video. Oro para que Dios tenga misericordia de ti. Dios está dándote una oportunidad para que las cosas comiencen a caminar bien. Dios te bendiga ricamente y quiero hacer un tiempo para estar con ustedes en oración. Quiero orar. Quiero pedirle al Señor que hoy derrame su misericordia sobre usted. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya hecho, Dios tiene misericordia cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento.